Señoras, señores espectadores, la vida se ha parado, todo ha pasado a un segundo plano. El choque brutal de la violencia llevada al extremo nos ha sacudido a todos los españoles y nos ha dejado la sangre helada. Sangre helada y pánico era lo que es lo que se está viviendo en este país. Nos han hundido en la angustia a todos y nos han abatido. La desesperación y la tortura más asesina, la más cruel, matan hoy de dolor a cientos de personas, a padres, a madres, a hermanos, a familias enteras, a amigos de un número atroz de muertos. Personas todas ellas que iban y venían esta mañana a su trabajo, a estudiar, a hacer sus cosas, luchando como cada día con una vida que ya es lo suficientemente complicada para que encima pues algunos malnacidos, malditos sean ellos, hayan urdido esta catástrofe asesina, esta catástrofe terrorista. Saben ustedes que hoy vamos a hablar de propuestas electorales en materia de infraestructuras. Ojalá estuviéramos en ese debate. Señoras y señores, qué desgracia, qué tragedia y qué día más aciago. Se acabó la campaña electoral. ¿Y qué va a pasar ahora? Me preguntaba esta mañana un compañero en Teleasturias, me preguntaba Dani, ¿qué va a pasar ahora? Pues es una buena pregunta. Vamos a hablar de ello esta noche. Próspero Morón, muy buenas. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Próspero Morón es periodista. También periodista Juan Vega nos acompaña. Gracias, Juan, por estar con nosotros. Y gracias también José Antonio Cabo, muy buenas, colaborador de Asturias Liberal. Podríamos considerarle también analista, yo creo que periodista incluso, en esta mesa de debate. Señores, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, pues si me toca a mí abrir el fuego, la verdad es que lo que va a pasar yo no lo sé, pero sí creo intuir lo que debería pasar, que superáramos esta prueba de fuego de madurez democrática con una nota alta. El problema principal es que yo creo que, bueno, todavía con la consternación obvia, evidente de este macabro asesinato, que además a mí me parece verdaderamente kafkiano por la maximización de las víctimas y la búsqueda de la sangre por la sangre de forma radical, con un masivo ataque de los que podríamos denominar racismo desde el punto de vista terrorista. Pues bueno, yo creo que consternados todavía tenemos que empezar a tener la cabeza fría, que era lo que el jefe del Estado planteaba en el mensaje que esta tarde ha dirigido a toda España, y mantener esa unidad y esa firmeza, evidentemente, de todas las fuerzas políticas y de todos los ciudadanos, que me parecen imprescindibles para poder afrontar una situación que no podemos olvidar que es única en las últimas décadas en Europa, y que no sé si realmente con documentación en la mano encontraríamos otro suceso similar en los 2 siglos anteriores, ¿no? Juan, es difícil mantener seguramente la cabeza fría, que no se nos vengan barbaridades a la boca, pero ¿qué cabe decir racionalmente, cabalmente? ¿Qué opina usted? Yo creo que en este asunto estamos llegando a un punto en el que, por el carácter cualitativo de la barbaridad que estamos viviendo hoy, que en sí mismo no es menor desde un punto de vista sustancial de lo que es la tradición de este nuevo terrorismo de masas que se está imponiendo en el mundo de hoy. Hablo de España y hablo de otros países, hablo de lo que ocurre en Rusia, hablo de lo que ocurrió en Estados Unidos, que todo el mundo se acordará perfectamente. Estamos hablando de un nuevo fenómeno que viene asociado siempre a un fenómeno de carácter ideológico, el nacionalismo en su sentido más amplio. De alguna forma, salir a la calle a expresar la indignación es algo que no basta, porque no es a los ciudadanos a quienes les corresponde resolver los problemas esenciales de los nuevos tiempos en los que estamos viviendo, sino a los estados. Son los estados, no los ciudadanos en la calle, que también expresar la indignación está muy bien, pero son los estados los que tienen que garantizar la legislación, la aplicación de la legislación y el carácter coercitivo en la aplicación de esa legislación para evitar este tipo de sucesos. Que hay que ir al origen, a las causas. Las causas yo creo que son fundamentalmente ideológicas, y creo que además deberíamos de iniciar una guerra ideológica en la que se reivindique desde aquí, desde España, donde hay muchas mistificaciones, la verdadera naturaleza de lo que está ocurriendo. El nacionalismo es un fenómeno reaccionario, intransigente, profundamente, y ahí recalco la palabra reaccionario, por quienes son los que hoy en día lo apoyan de una manera muy confusa en España. Es un movimiento profundamente irracional, el único que puede justificar que jóvenes, presumiblemente, gente con poco desarrollo intelectual, aparentemente normales, sean capaces de hacer este tipo de aberraciones convencidos de que están haciendo un acto heroico. Porque que nadie se engañe, llamar mercenarios a quienes están haciendo esto es mistificar la verdadera naturaleza del asunto. Esto solo lo hacen convencidos, no mercenarios.
José Antonio, ¿no cabría separar esos dos planos? Yo creo que tenemos que pensar otra vez en cuál es la naturaleza del terrorismo. Tú mencionabas, Juan, el nacionalismo, se ha hablado también de fundamentalismo, sí, de fundamentalismo religioso, que sí podría haber sido un grupo islámico. Bueno, al fin y al cabo, exactamente, el nacionalismo también es una alternativa secular a la religión y cabe el mismo tipo de fanatismo en los dos movimientos. Yo creo que tenemos que empezar a pensar otra vez de otra manera, a definir lo que es el terrorismo, a dar esa batalla ideológica, que esa batalla yo creo que no se está dando. Todavía hay muchas justificaciones del terrorismo. Todavía leía pues, el concepto de este filósofo de origen canadiense, Ted Honderich, sobre el terrorismo por la humanidad, ¿no? El terrorismo moral de los palestinos o el terrorismo moral de liberación en general. Yo creo que dividiendo entre distintos tipos de terrorismo es un error que lo podemos pagar muy caro. Creo también que este es quizá, sin exagerar mucho, podríamos decir que este es nuestro 11 de septiembre particular, ¿no? Cuando ocurrió el 11 de septiembre, pues muchos nos pilló un poco, a mucha gente, a mí no, pero a mucha gente le pilló muy lejano, le pilló, bueno, pues una cosa, qué paranoicos están estos americanos, o algo así. Y ahora lo tenemos aquí en este tipo de terrorismo a gran escala, lo tenemos aquí en nuestro suelo, nuestro propio suelo, y tendremos que reflexionar. Hay una parte de la izquierda que tendrá que hacer una reflexión muy profunda, como en su día la hizo la izquierda norteamericana después del 11 de septiembre, ¿no? A ver si somos capaces de hacer esto. Por otra parte, también oíamos hace un rato unas declaraciones de Gustavo Bueno, pues en su línea de la eutanasia procesal y todo esto. Bueno, quizá sea algo con lo que yo no estaría de acuerdo, pero ¿por qué vamos a dejar de contemplar todas las posibilidades? ¿Por qué no se pueden discutir esas ideas? ¿Por qué no la democracia no puede, cuando hay un crimen, cuando hay un tipo de crímenes que amenaza la propia existencia de esa democracia y de ese Estado de Derecho, por qué no hay unas medidas especialmente duras con ese tipo de criminales? ¿Cambiaría mucho si esto lo hubiera hecho ETA, como en principio parece, o lo hubiera hecho Al-Qaeda? Yo creo que poco cambiaría porque, digamos, hemos vendido la piel del oso antes de cazarlo. Y yo lamento no poder seguir en esta mesa pues la recomendación que el jefe del Estado hacía en su mensaje, y lamento disentir con el planteamiento que hacía Juan e incluso ahora con lo que decía José Antonio, porque yo no creo que una guerra ideológica resuelva absolutamente nada. Igual que no creo que las propuestas de Gustavo Bueno, que me parecen kafkianas y terrorismo ideológico realmente en el siglo XXI, sean ningún avance ni tan siquiera planteable. Es decir, me parece más bien patético que en el siglo XXI se hagan propuestas de este tipo y que las haga alguien con la trayectoria intelectual de Gustavo Bueno, ¿no? Eso me da que pensar que no hemos avanzado tanto como yo pensaba. Sinceramente, a mí lo que me parece verdaderamente grave es precisamente el que se haya convertido en una guerra ideológica la jornada de hoy, y que lo haya sido en el tono un poco que marcaba Juan, precisamente, ¿no? Yo, bueno, todavía consternado, porque en realidad todavía lo sigo por esta barbaridad que realmente no tiene ningún sentido, no tiene ninguna explicación, no responde, porque evidentemente supongo que habrá tiempo bastante en los próximos días y en los próximos meses incluso analizar con detenimiento pues, si ha habido un objetivo, si ha habido alguna intencionalidad concreta, que a mí se me escapa realmente, porque no encuentro ni desde un punto de vista terrorista racionalidad en el planteamiento a la vista del análisis de lo que ha sido la tradición terrorista europea, evidentemente, ¿no? Sin embargo, sí, digamos, he encontrado una respuesta muy poco madura y me explico, en el sentido precisamente de generar esa guerra ideológica antes de tan siquiera saber con firmeza y seguridad a quién corresponde la autoría, ¿no? Cuando hay serias dudas, como la aparición de esos papeles con el Corán en algunos... Bueno, quiero decir, mientras no haya una autoría reclamada, que entonces ya queda fuera de toda duda, una certificación absoluta, el hecho de que, bueno, digamos, asignemos de forma automática la que parece la más alta de las probabilidades, a mí no me parece responsable. No me parece responsable. Hace semanas todavía se interceptó una furgoneta cargada de explosivos, sí, ¿no? Sí, pero con alguna intención parecida a esta, ¿no? Pero a lo mejor el objetivo era otro de otro tipo y no era una masacre. Y entonces era bueno. No, yo no estoy justificando el terrorismo. Yo lo que no estoy justificando es que mezclemos en el terrorismo el nacionalismo, que es lo que has hecho tú, Juan, de una manera que a mí me parece
muy peligrosa, y me explico. Esta mañana, bueno, al mediodía, el presidente del gobierno, José María Aznar, ha dicho que los muertos en Madrid habían muerto por ser españoles, con una carga ideológica contra, evidentemente, bueno, pues toda la trascendencia que ha tenido la reunión de Carlos Rovira, el hecho de pactar o no pactar como propuesta de ETA la tregua en Cataluña, etcétera, ¿no? Como si los españoles estuviéramos penalizados frente a los catalanes no fueran españoles, es decir, entrando en una dinámica que a mí me parece verdaderamente peligrosa. Y un amigo de un íntimo amigo mío, pues esta tarde en Madrid casi ha salido por los pies de un taxi porque ha respondido al teléfono móvil cuando lo llamaba su mujer y inconscientemente, como hace cualquiera que tenga como lengua materna el catalán o cualquier otra lengua, ha respondido en catalán. Entonces, claro, lanzar soflamas de ese tipo y hacer que en los bares se hable de que los hay que quemar vivos, como yo he escuchado esta mañana a gente hablando de los presos etarras. Bueno, me parece que los linchamientos son propios del siglo XV, del siglo XVI, del siglo XIX en Estados Unidos, pero no deberían ser propios del siglo XXI en España, en una democracia madura. Y cualquier intento político de lanzarnos hacia un linchamiento moral de cualquier tipo en el que puedan pagar justos por pecadores, como pasa casi siempre que hay linchamientos, me parece un error grave de falta de madurez. Dicho esto, con la consternación evidente de que esto no tiene nombre, de que no tiene... Pero no podemos perder la frialdad, pienso yo, democrática, de no mezclar a todos los vascos en esto, ni pensar que todos los vascos son de ETA. Pero yo no creo que nadie haya hablado aquí de linchamientos. No, aquí lo digo, que ha dicho Aznar algo que tiende al linchamiento moral de ciertos pueblos de España. Pero la batalla ideológica yo creo que está clara. Si tú has oído eso, yo he oído conversaciones esta mañana con gente que decía, pues oye, ¿y dónde han salido las bombas? ¿Y quién ha muerto? Ah, pues ha muerto gente obrera. Ah, pues si hubieran sido los votantes del PP, pues mira qué bien y tal, no habría parecido mal. Cosas así se oyen, se escuchan. Pues miren, señores, lo que nos facilitan nuestros compañeros desde la redacción, este comunicado de última hora, que pues, sin llegar a establecer nada, si pone sobre la mesa dudas razonables, es una presunta carta en la que Al-Qaeda reivindicaría desde Londres estos atentados. Ante la intervención de Próspero, no es una información todavía confirmada, pero sí ya es un indicio que ya empieza a hacer variar un poco. Y precisamente con todos estos juegos que aparecen y aparecerán sin duda a partir de ahora. Nos confirman que todos los medios de comunicación se están haciendo eco de esta información. Yo quisiera volver al principio, es decir, a lo que estamos hablando desde el punto de vista de lo que ha ocurrido hoy en Madrid. Es decir, una tragedia impresionante, tragedia que en absoluto es diferente a otras tragedias similares que vienen sucediendo en diversas naciones de la Tierra desde hace un tiempo en que se ha generalizado este mecanismo del terrorismo de masas. En España, este fenómeno, hasta ahora, que hemos entrado en esta nueva dimensión, se asocia a un grupo político nacionalista concreto en un entorno nacionalista. Eso es falso, Juan. Quiero decir, ETA nunca ha atentado de forma maximizadora como atentan los palestinos en Israel cada vez que tienen oportunidad. Próspero, yo quiero achacar esto a un desvarío momentáneo. No, ningún desvarío. Quiero decir, el problema es que tenemos que tener la frialdad suficiente de discernir el nacionalismo del terrorismo. Y yo creo que tú estás, además de forma sospecho que insistente, intentando mezclar ambos elementos. Y, hombre, yo sinceramente... ¿Me niegas el derecho a tener una teoría al respecto? No niego el derecho. Lo que me parece peligroso es que mezcles, en tu caso, en cualquier caso... Peligroso porque yo considero que hay nacionalistas que son tan respetables como cualquiera que tenga cualquier otra ideología. Y de eso no podemos hablar porque es peligroso, ¿no? No, me refiero a mezclarlos con terroristas. Es decir, que yo considero que hay que discernir perfectamente lo que es el ámbito del terrorismo de lo que es el ámbito de una ideología política que si se, mueve en los ámbitos democráticos y legales es tan respetable como todas las demás. No, querido Próspero, ahí estás debe serlo, creo déjame hablar. Ahí estás haciendo una finta que en sí misma no me parece mal porque tú eres una persona inteligente, educada, que siempre te has movido en los límites de la corrección política y tienes todo mi respeto como demócrata. Pero, ojo, cuidado con respetar también a quien puede discrepar de opiniones que no por ser minoritarias, que lo son, sin embargo, parece que aplastan desde el punto de vista de la comunicación. En España, hoy, hacer una crítica del nacionalismo es peligroso. Eso es lo que es peligroso. Por criticar el nacionalismo hay gente que no puede salir a la calle. Por criticar al nacionalismo hay gente que no puede seguir en su puesto de trabajo y tiene que emigrar. Por criticar al nacionalismo hay gente que es perseguida en este país. Y eso es lo que es peligroso. Por lo tanto, hablar de los problemas del nacionalismo como ideología peligrosa en sí misma es algo
algo que da como mínimo pie o como mínimo derecho a un debate en el que se puedan exponer las posiciones contrarias. Y eso en España, hoy por hoy, es lo que es realmente difícil. El atentado de Madrid no sabemos, y estamos hablando de la presunción de inocencia como fundamento del Estado de Derecho. Andar atribuyendo a unos o a otros en sí mismo es algo que no tiene ningún valor. Estamos en una ejecutoria que está ahí, y ETA no es la primera vez que atenta masivamente. Y además no vamos a entrar aquí en esas consideraciones de si un muerto vale lo mismo que 20, 30 o 40. Yo sencillamente, Juan, y que quede muy claro, y perdona, José Antonio, lo que me aterroriza es precisamente que aquello que intentamos solucionar, que es lo que tú perfectamente has descrito, digamos, cojamos la otra cara de la moneda. Es decir, que al igual que criticar al nacionalismo sea una amenaza para una persona democrática, por eso déjame terminar, que se convierta el ser nacionalista en una amenaza para la vida en España. Por eso déjame terminar. Si los partidos de la izquierda española empiezan a comprender que el fenómeno nacionalista no es ninguna broma, sino el mayor problema de las sociedades contemporáneas, y se deja de tontear con esto y se permite que haya un debate ideológico profundo sobre los experimentos sociológicos que se están haciendo, por ejemplo, en el País Vasco, algo que explicaría la situación de muchísimos chicos que no saben ni lo que hacen porque les han inculcado en las icastolas historias míticas, historias fantásticas, a la vez que desde movimientos supuestamente marxista-leninistas se establecen los mecanismos para conseguir un asalto al poder. Esa gente, en un ámbito de locura, hacen cosas locas, hacen locuras. Lo de hoy pueden ser, puede no ser, pero encaja en una trayectoria. Por eso no se puede frivolizar. Pero yo quería seguir la línea que marcaba Manuel, en el sentido de que imaginemos que Al-Qaeda es el responsable. Y estamos... Yo no quiero imaginar nada. Yo tengo la realidad de una catástrofe. Demonizando el nacionalismo por una catástrofe que tiene unos objetivos diferentes, que tiene una situación diferente. Y me explico. Porque es muy sencillo. Es decir, yo estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Yo lucho dentro de mi capacidad y mi aportación por evitar precisamente que a compañeros que viven en el País Vasco, que trabajan en la Universidad del País Vasco y que tienen que, bueno, tener escolta en unos casos, en otros casos emigrar, e incluso, bueno, pues porque es peligroso discrepar, que pasar por situaciones vergonzosas, que no hace falta que relate porque seguro que nos vienen a la cabeza, pero lo que no quiero es que otros, igual que ellos, pasen por la misma situación justamente por ir hacia el otro extremo. Ahí vamos a estar de acuerdo. Entonces, ese es el planteamiento, y sobre ese planteamiento simplemente llamar la atención sobre una cuestión que es muy elemental. Quiero decir, por ejemplo, a mí me parece, bueno, que el Endacari hoy hizo un brindis que no había por qué coger probablemente con la misma formulación que él hizo para no darle esa baza política, ¿no?, que era la de salir todos a la calle sin pancarta y sin eslogan. Pero no me parece que sea lo más adecuado para conseguir esa unidad y esa firmeza que yo, como el rey, como su majestad el rey, considero imprescindible para este tipo de situaciones. No me parece que sea el mezclar la reivindicación de la Constitución, con la cual yo estoy de acuerdo, con el terrorismo y con las víctimas. ¿Por qué? Porque eso es poco menos que decir que quien salga a la manifestación tiene que estar contra el terrorismo, con las víctimas y con la Constitución española. Y a lo mejor hay gente republicana, como yo mismo, que no estamos al 100% de acuerdo con la Constitución y consideramos que hay un artículo que se debería cambiar, por ejemplo, el que impide que las mujeres sean reinas de España en la línea sucesoria, y no por eso, estamos contra. Pero la acatáis, claro, ¿no? la acatamos, evidentemente. Pero es que salir a una manifestación sobre esta grave situación de auténtica catástrofe, con el tema ideológico, que al final es lo que es sacar en la Constitución ahí, me parece que genera conflictos más que lo que necesitamos ahora, que es unidad absoluta de todas las fuerzas democráticas contra esta situación. Es que también puede ser peligroso el maximalismo contrario. Sí. En todo caso, ¿no? Evidentemente, pues tenemos que cerrar todos filas y entonces tenemos que ser todos blancos o todos negros. Por supuesto que no... Nunca... Es lo que estamos haciendo aquí, Sí, hablar claro. Nunca habrá una coincidencia total en todos esos aspectos que tú dices de la Constitución. Habrá artículos que unos opinan que se pueden mejorar o no, pero el problema es que se acate eso, porque si ahora nos juntamos nosotros tres a jugar al bridge y uno juega con las normas del póker, pues entonces ahí ya, en fin, jugamos todos a lo mismo o rompemos la baraja. Cuando hay en una democracia partidos cuya finalidad es precisamente acabar con esa democracia, eso le plantea un reto y un órdago tremendo a la propia democracia. Es decir, cómo lucha una democracia contra el terrorismo. Con las armas marcadas. Pero Exactamente. no podemos confundir, José Antonio, cambiar la Constitución con acabar con la democracia. Quiero decir, porque si un partido quiere reformar la Constitución por vías democráticas, a mí me parece que tiene todo su derecho, si consigue los votos de los ciudadanos, ¿no? Yo creo que se refería al plan Ibarretxe y cosas así que no son romper totalmente el marco, ¿no? Pero bueno, a mí
Lo de este atentado me da igual, ya dije al principio que yo no voy a entrar, no sé quién fue, me da igual si es terrorismo de un color o de otro, si fue nacionalista o si fue un fundamentalismo islámico. Lo triste es que todavía, estoy de acuerdo con Juan, todavía hay que hacer una batalla ideológica porque todavía hay mucha gente que justifica el terrorismo. Se le justifica ya no moralmente, porque nadie justifica moralmente un acto terrorista, como nadie justifica una violación o una atrocidad así. Pero sí se justifica, es decir, eso abre la vía, como decía Michael Walsh, a la justificación ideológica. Justificación ideológica que viene, primero se empieza por decir que es el último recurso, que esta gente pues han intentado reformar el marco del Estado y tal y no han podido. Entonces el último recurso. Yo creo que nadie en la sociedad asturiana, por hablar de la zona territorial en la que nos movemos, nosotros defiende ni moralmente siquiera esto, vamos. No estoy hablando de la sociedad, estoy hablando en general, a nivel mundial. Después, la siguiente línea de defensa es decir que es que son débiles, que es que estas minorías y estos pues son débiles, entonces tienen que defenderse de esta manera. Bueno, son débiles, ¿qué queremos decir con que son débiles? La debilidad precisamente es que no tienen el apoyo ni siquiera de su sociedad entera. Entonces son débiles respecto a su propia sociedad y por eso recurren al terrorismo, que nunca es el último recurso. Para un terrorista es el primer recurso siempre el terrorismo. Y después viene la otra línea de defensa, que es decir que todo el mundo lo hace, ¿no? Que existe el terrorismo de Estado, que existe tal, que muchos estados han hecho cosas tal, pero esto no puede tampoco, a mi modo de ver, no puede en absoluto justificar nunca el terrorismo. No se puede uno basar en que se hayan cometido atrocidades por parte de unos gobiernos para decir que ciertos tipos de terrorismo son morales o son humanitarios. Es evidente, señores, bueno, vayan mezclando si quieren la argumentación como ustedes deseen, pero yo pongo un elemento más sobre la mesa, que es que tenemos unas elecciones el domingo. Y estas elecciones van a resultar condicionadas por este atentado brutal. Sin rechazar el envite. Vamos a ir de todos modos un poquito por orden, Juan. Sí. Y ya incorpora usted en el discurso lo que... Adelante, Próspero. Responder a una alusión de don Próspero, pero no pasa nada. Nos sometemos a... usted de los turnos cortitos y así pueden incluso meterse en debate. Simplemente, es decir, evidentemente ese es el problema. Es decir, cambia radicalmente la situación. Yo no creo, o sea, coincidiendo en muchas cosas con lo que acaban de decir mis compañeros de mesa, yo no creo que sea igual este atentado esta semana que la semana que viene. Evidentemente hay pues unas implicaciones evidentes sobre el futuro de este país que se decide el domingo para los próximos 4 años, ¿no? Entonces, evidentemente va a haber muchas, digamos, interferencias y sobre todo unas interferencias a las que yo quería hacer referencia porque para mí, evidentemente, la masacre es la misma, la haya cometido quien la haya cometido, pero electoralmente, evidentemente, no va a ser lo mismo que la haya cometido ETA, que la haya cometido un grupo islamista. Porque eso nos convertiría, por ejemplo, en objetivos de los atentados terroristas musulmanes, que hasta ahora parecía que no lo éramos. Parecía que no lo éramos. Parecía que no lo éramos y evidentemente cambia radicalmente las cosas porque, claro, hemos demonizado durante la jornada de hoy en los medios de comunicación, los partidos políticos que están en el gobierno, bueno, el partido político que está en el gobierno sobremanera, al nacionalismo de una manera radical y resulta que a lo mejor vamos a necesitar a los nacionalistas para luchar contra esto. Cosa que yo creo que es fundamental porque, vuelvo a repetir, es decir, me parece que, como siempre, el rey ha estado magníficamente asesorado y ha puesto el punto sobre la I. Y el punto es la unidad y la firmeza ante esta situación porque, como realmente seamos objetivo del terrorismo internacional, nos queda por delante un largo trecho de lucha y de trabajo unidos, no separados. Como precisamente Su Majestad el Rey es el autor privilegiado del contexto en el que se produjo la célebre frase del hablando se entiende la gente, y yo lo siento, pero creo que realmente es un día en el que esto es muy pertinente. Es decir, hay cosas en las que hablando no se entiende la gente. España no puede ser un Estado unitario de la forma que se quiera, esto es de que se debate, de confederaciones, federaciones, Estado centralizado, no puede ser un Estado unitario y a la vez, hay unas entidades independientes. Esto es un conflicto que no tiene solución. En el momento en el que hay comunidades que están determinadas a alcanzar desde los movimientos de ciertas oligarquías, que ahí es donde viene la falsedad, no de las comunidades ni de sus supuestos pueblos, que esa es la gran falsedad, ese es el pensamiento metafísico. Lo que hay realmente son oligarquías que manejan
la información y la imagen desde esas comunidades para hacernos creer que son pueblos los que están detrás de esto. Eso es a lo que yo me refiero cuando hablo de nacionalismo. El señor Ibarretxe hoy estaba con las lágrimas de turno, estaba poniéndose la venda antes de la herida, incluso de alguna forma él atribuyó directamente a ETA sin más el atentado de Madrid, porque en estas situaciones, cuando vivimos tragedias horrorosas como la que se vivió hoy, es cuando se ve la responsabilidad ideológica de esos movimientos, porque hay una cosa que está clara: no se puede pretender la independencia de España sin entrar en un conflicto. Yo creo que el horror se describía perfectamente en la cara del Lehendakari hoy, igual que en la cara de prácticamente, vamos, de la totalidad de Arnaldo Otegi, y llegaría incluso a insinuar en sus intervenciones. Nos creemos todos, yo creo que esta masacre... Pero hablamos de grandes actores y yo no quiero decir aquí nada, pero hablamos de grandes actores y en política todos sabemos que hay maravillosos actores. Y hay una cosa que está clara: el horror no se ha inaugurado hoy. El horror viene de una larga trayectoria que ha empezado desde que aquí se confundieron las cosas y la izquierda española dio unas terribles muestras de debilidad ante lo que es un fenómeno que en sí mismo lleva a donde lleva, a una confrontación civil. Y esto de Al-Qaeda se lo creerá el que se lo quiera creer, pero esta gente se lanza con unos cinturones de explosivos, con aviones, con lo que sea, pero jamás hacen cosas de este tipo. Entraremos en lo que haya que entrar, pero está claro que en España quien pone bombas y mata a la gente masivamente es el terrorismo que sale de esa oligarquía vasca que pretende, para su beneficio particular, crear una situación de confrontación entre españoles. Y esa es la realidad trágica que se vive hoy en Madrid. Pues Antonio. Sí, bueno, yo otra vez no voy a entrar quién ha sido el autor. Parece que el asunto de la policía y de los jueces, asunto de la policía y de los jueces, desde luego, bueno, pues el tipo de explosivo y todo eso parecía apuntar a lo que tú decías, pero sin necesidad de entrar en eso, yo sí que creo que hay una batalla ideológica que Próspero me está demostrando que existe cuando cree que no somos todo Occidente el blanco por ejemplo, ya que se menciona de Al-Qaeda, de este terrorismo nacionalista musulmán. Exactamente, somos todos el blanco. Ya lo decía, tuvo un famoso artículo en una revista muy de izquierdas americana, en The Nation, Richard Rorty, el filósofo, donde él hablaba criticando precisamente, no a favor precisamente de Bush, sino criticándole, pero decía que Europa no se había dado cuenta de que todo Occidente era el objetivo. Se había elegido a Estados Unidos por ser, por así decirlo, la cabeza de lanza de Occidente, pero que todos estamos... todos los que no pongamos burkas a nuestras mujeres, ¿no? Todos estamos... todos somos el blanco de este tipo de terrorismo. Sí, al final se confirma que son ellos, pero yo prefiero no hablar a los autores porque eso no es mi... Yo lo que ocurre es que realmente, hombre, yo no tengo esa perspectiva, evidentemente. Es decir, yo no considero, porque yo no creo que exista Occidente tal cual lo estabas definiendo ideológicamente tú en tu intervención. Es decir, yo, pues he visto evolucionar desde que tengo uso de razón el, digamos, concepto de Occidente a una situación de auténtica mixtura cultural, religiosa, por supuesto, y tenemos un vecino francés que sabe perfectamente los problemas que genera esa mixtura, etcétera, etcétera, y que nos van a tocar probablemente a nosotros en la próxima década, si no antes, ¿no? Pero yo creo que el problema del terrorismo hay que luchar contra él, pero no cayendo justamente en la generación de otro problema, ¿no? Y el problema, yo creo, que estamos viviendo en esta jornada trágica es justamente el problema que está viviendo Estados Unidos desde hace mucho tiempo y que acrecentó el 11 de septiembre, que es el miedo. El miedo a todo lo que sea extraño, el miedo a todo lo que parezca que pueda atentar, como atentan los terroristas, contra nuestra integridad cultural en unos casos, pero física en otros, económica. ¿No? Bien, pero yo quiero luchar contra el miedo porque creo que el miedo no es buen consejero. Igual que no es buen consejero el ojo por ojo, porque ya hubo alguien con mucha más inteligencia y clarividencia que yo que recordó que si siguiéramos el ojo por ojo al pie de la letra todos estaríamos ciegos, ¿no? Bueno, entonces, no todos. Creo que por desgracia todos acabaríamos ciegos de una u otra manera. ¿Y cómo luchamos contra el miedo? Entonces, la ceguera, pues con tranquilidad, con serenidad y con un análisis sosegado de la situación y evidentemente con firmeza. Yo no estoy en contra. Yo no estoy en contra de la firmeza, pero no estoy a favor de que las libertades civiles, como ocurrió en Estados Unidos tras el 11 de septiembre, se pongan en peligro
por una situación de pánico. Porque las libertades civiles, igual que las libertades sindicales, igual que todas las libertades en general, y hablábamos de libertad y de liberalismo antes de comenzar el programa, y evidentemente nos ha costado generaciones. Cada vez que se persigue a un periodista en el País Vasco, no le oigo hablar de esta manera de libertades civiles. Será que no mira dónde firmo, porque yo firmo algunos manifiestos en los que precisamente luchamos contra eso. Lo que pasa es que no necesito sacarlos al alto, o sea, ni gritarlos al alto la lleva, como se dice tradicionalmente o vulgarmente en asturiano, ni tampoco difundirlos por ahí. Quiero decir, en el País Vasco ya saben a favor de quién firmo yo. Porque evidentemente lo saben los que están sufriendo y padeciendo esa situación que precisamente tú estás denunciando. Lo que pasa es que yo creo que hay que actuar con firmeza, pero también con un mínimo de tranquilidad, porque las libertades yo creo que son una cosa que nos ha costado muchos esfuerzos y por desgracia sangre en Occidente conseguir, y que no podemos poner en peligro alegremente. Vamos a ver, don Próspero, aquí quien está poniendo en peligro alegremente las libertades es quien atenta contra la población. Contra ellos tenemos que luchar. Pues déjeme decirle algo, don Próspero, que llevamos demasiado tiempo ya soportando pacíficamente esta situación que nos produce un problema, y además aquellas personas que, por ejemplo, es mi caso particular, no me identifico con la derecha. Y nunca me he identificado con la derecha, y personalmente quienes me conocen saben que ese nunca ha sido mi planteamiento ante la vida. Sin embargo, parece que en este país, que es un país profundamente extraño, en el que ideológicamente hay alguna enfermedad, esto en Francia no pasa. Estas cosas en Francia no pasan, lo que pasa en España. En Francia van todos unidos y con firmeza. Sí, por supuesto que van todos unidos. Pero en Francia, así están como están, no tienen este tipo de problemas. En Estados Unidos, exactamente pero en Francia hay pluralidad y hay nacionalismo, y no se demoniza el nacionalismo. Entonces, aquí, don Próspero, es que en Francia el nacionalismo no tiene la impunidad y la protección intelectual que tiene en España por parte de montones de personas que cada vez que pasa una cosa de estas se ponen a hablar de los riesgos de las libertades civiles, y durante todos los días del año en los que esas libertades civiles están siendo conculcadas masivamente en territorios de España, no se movilizan para evitar el caldo de cultivo que se crea, que al final es el que lleva a este tipo de situaciones. El Estado francés no creo que le dé alas ni a los bretones, ni a los corsos, ni a nadie. Les está dando alas para que hagan eso. Los pone en su sitio, les pone sus límites. El gobierno español no creo que haya dado alas nunca al nacionalismo vasco ni al catalán. Los partidos políticos españoles y al catalán son los votantes que permiten con sus votos que gobiernen en sus respectivas comunidades. Y quien dará alas al nacionalismo catalán es quien lo impulsa a tener mayor representatividad. Usted tiene el en el sorprendente fenómeno de tener en Cataluña, en estos momentos, en un pacto de gobierno contra la mayoría nacionalista moderada, a un partido nacionalista radical dándole la presidencia de la Generalitat al Partido Socialista. Usted tiene en el País Vasco a la derecha carlista tradicional, que es el Partido Nacionalista Vasco, gobernando con el apoyo de Izquierda Unida. Y yo vino hace tanto a Convergencia y Unión darle el poder al PSOE en España. Porque no tenemos tiempo. Entonces yo les pediría en un turno final de 1 minuto que nos dijeran a su juicio cuál tiene que ser la respuesta a esta barbarie. Yo creo que la respuesta de toda la ciudadanía española tiene que ser la misma que el jefe del Estado de España ha puesto sobre la mesa. Esa unidad, esa firmeza y serenidad, que es con precisamente el adjetivo que ha querido, sobre el que ha querido hacer hincapié. Yo creo que tenemos que ser serenos, porque si no lo somos y nos dejamos llevar por la pasión, evidentemente lo que vamos a hacer es una barbaridad, porque es a lo que empuja una masacre como esta. Y a mí lo que me preocupa, ya digo, es a que se cometan barbaridades, errores como esa que digo que, bueno, pues un amigo de un amigo mío ha sufrido hoy en Madrid, y que me imagino que habrá sido algo que se haya repetido en más ocasiones. Eso no es precisamente la respuesta que yo considero que hay que hacer. Lo que hay es que estar unidos, estar con las víctimas, que son los que de verdad han perdido en esta masacre de hoy, y sobre todo ayudarlos a ellos, que es lo que yo creo que en muchas ocasiones falta. Ayuda a quienes han padecido esta situación, ayuda psicológica, ayuda material, ayuda en general, y ahí es donde de verdad se demuestra la madurez de un país y la madurez democrática de un Estado. Juan. Sí, yo creo que se impone, y para mí mi amigo Próspero es una buena muestra de lo que estoy diciendo, se impone un cambio en aquellas personas que en España se identifican con la izquierda ante este problema del nacionalismo. Un cambio radical, un cambio que permita que desde todas las opciones ideológicas se pueda defender una idea razonable de España en convivencia armónica, sin que eso suponga tener que facilitar cada vez que se produce un problema de minorías o de mayorías políticas el acceso a cargos de responsabilidad
a gente que en sus posiciones políticas es manifiestamente irresponsable. Y me refiero en este caso concreto a lo que es el nacionalismo radical catalán o lo que es el nacionalismo radical vasco, continuamente entrando en las fisuras de la democracia por la falta de coherencia de la izquierda española en este tema. José Antonio. Sí, yo diría también que menos declaraciones retóricas y más luchar contra unas raíces ideológicas que yo creo que están ahí del terrorismo, que todavía, desgraciadamente, a ciertas personas siguen justificándolo y, ¿por qué no?, pues endurecer unas medidas contra las personas o ciertos tipos de crímenes que ponen en peligro pues la propia convivencia, la propia sociedad en la que vivimos. Nada más, por supuesto que no estoy planteando, estaría bueno recortar ninguna libertades civiles. Tendrá que ver, al contrario, es proteger la libertad. Protegerlas, sí. Salir mañana a la calle en esa gran manifestación que está convocada aquí en Oviedo concretamente a las 7 de la tarde y con origen en la Plaza de América, imagino que salir pacíficamente a repudiar todo lo que ha pasado hoy, esta pesadilla, imagino que puede ser un buen comienzo. Hombre, en todo caso. Yo creo que eso es una obligación moral que sin duda los asturianos estoy convencido de que cumplirán sobradamente y todos los españoles Todo también. lo que sea defender la libertad frente al terror, evidentemente. Habrá servicios especiales, además, desde todos los municipios para que todo el mundo se pueda sumar a ese rechazo frontal a esta auténtica barbaridad, a esta tragedia tremenda. Y señoras, señores, llegamos así al tiempo final de nuestro programa. A lo largo del mismo les hemos ofrecido también, en forma de rótulos sobreimpresionados, esos teléfonos para aquellos que todavía puedan necesitarlos, los teléfonos de información sobre las víctimas, los del Ministerio del Interior, 900-150-000 y 902-150-003. Hay otro teléfono porque en Madrid esto se hace a través del 112, bueno, para el resto de España, que es el 902-222-292. Tienen información también, lo saben, en la página web del Ministerio del Interior, www.mir.es. Recursos de información que bueno, ojalá no necesiten o necesiten lo menos posible, en todo caso. En fin, esta pesadilla, ojalá seamos capaces de combatirla, de acabar con ella, entre todos. Señoras y señores espectadores, gracias por su atención.